Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work aquí en Capital Radio, que ya comienza hoy este lunes de Pascua, en el que os damos un afectuoso saludo a todos aquellos que nos estáis escuchando en directo y a todos aquellos que nos escucharéis en diferido, y en el que, como siempre, deseamos que tanto vosotros como vuestras familias, vuestro entorno, esté con salud y esté con ánimo. Vamos poco a poco, dependiendo de las cifras y, bueno, en fin, al final son estas las que van a determinar precisamente, ¿no?, nuestra animosidad para afrontar el futuro, que no cabe la menor duda de que será un futuro incierto, por el que, bueno, a través de programas como este y muchos otros de esta emisora, vamos a tratar, por supuesto, no de dar respuestas, pero sí de generar senderos de certidumbre, que es quizás lo más aproximado hacia el camino a la respuesta. Bueno, pues hoy vamos a hablar de certidumbres en el terreno de la ciberseguridad. Me gustaría comentaros que en los múltiples chats en los que estáis ahora mismo, que no sé si es de Telegram o de WhatsApp, luego eso lo vamos a comentar con Pablo y con Mónica, pero en esos múltiples chats en los que estáis, la mitad de ellos silenciados, y estoy seguro de que la mitad de ellos hastiados, el otro día uno de mis conocidos, uno de mis contactos, me dijo que quizás una de las cosas más graves que veía sobre los efectos que iba a tener en la sociedad, en el comercio, en la economía global, el tema del coronavirus, era el de la ciberseguridad. La primera vez que en un chat particular esto me ocurría. ¿Qué os parece? Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Pues sí, estoy contigo, Edu. A mí también me han estado escribiendo en esos chats, en esos grupos, y preguntando mucho sobre temas de ciberseguridad. Así que, bueno, yo creo que es una buena noticia que se vayan, por lo menos, interesando más en este tema, ¿no? ¿Qué te parece, Pablo? Totalmente. O sea, me parece muy buena noticia que la gente ya se empiece a preocupar por la seguridad de sus comunicaciones, de sus videollamadas, de sus aplicaciones, que poco a poco la ciberseguridad vaya entrando en nuestro día a día y en nuestras vidas. Hombre, yo creo que con todo lo que está ocurriendo, y de hecho hoy nuestro programa va a ir centrado precisamente a uno de los escenarios que se van a derivar del teletrabajo, que, como hemos dicho ya en otros programas, el teletrabajo ha venido para quedarse. Sin lugar a dudas, estamos viendo una serie de circunstancias pues que hacen que las empresas vayan a cambiar su paradigma por una cuestión de costes, de eficiencia, de eficacia, de lo que sea. Pero el teletrabajo ha venido para quedarse, y es precisamente de los riesgos que ahora mismo supone teletrabajar sin tener una estructura y una por lo menos una mentalidad de lo que supone teletrabajar y no dotarle de toda la seguridad posible a ese entorno. Bueno, pues yo creo que es uno de los aspectos beneficiosos que nos va a dejar esta crisis, ¿no, Mónica? Desde luego, sí. Bueno, como se ha dicho estos días, estamos viviendo una digitalización profunda de la sociedad, tanto de empresas como de particulares, y se ha visto también que existe también una brecha digital, ¿no? Pues hay algunas empresas mucho más digitalizadas que otras, y eso se ve reflejado en primer lugar, yo diría, en la ciberseguridad, ¿no? Al final, las empresas que han apostado por la digitalización también han apostado por la ciberseguridad, o deberían haber apostado por la ciberseguridad también. Entonces, bueno, ahora con este aumento del teletrabajo, del trabajo en remoto y de las amenazas, pues se ve cuáles son esas empresas que han apostado más y que son ahora mismo las que pueden tener esa ventaja competitiva precisamente gracias a la seguridad informática, y las que no, pues están a tiempo, yo creo, de ponerse al día, que, como hemos dicho siempre, pues la ciberseguridad es una ayuda para el negocio, no es un freno ni un gasto. Bueno, pues ha cambiado nuestra vida, está cambiando ahora mismo en nuestros entornos domésticos de trabajo. Hoy nuestro programa va a estar dedicado precisamente a uno de los grandes riesgos que todos tenemos, que lo teníamos antes de coronavirus, pero que ahora mismo se hace especialmente delicado en esos entornos domésticos de teletrabajo, que es la pérdida del dato, o mejor dicho, la recuperación del mismo. Como sabéis y hemos comentado,
no estamos preparados para asumir técnica ni tecnológicamente esa traslación de la empresa a nuestro domicilio, y obviamente no solo en cuestiones de ciberseguridad, sino también de la propia seguridad del dato, su potencial pérdida. Es algo que con los especialistas de OnRetrieval, que como sabéis son pioneros en nuestro país en el desarrollo de informática forense y recuperación de datos, vamos a hablar de cuál es el entorno al que nos podemos enfrentar, pero especialmente vamos a hablar de las soluciones que podemos tener ante una pérdida de los datos de nuestra compañía. Bueno, pues con César Cabanas vamos a hablar largo y tendido en este programa, pero antes, con la ayuda de Pablo y Mónica, vamos a comentar un par de noticias que además estoy seguro de que os van a interesar. Especialmente lo que pasa con Zoom. Es que es peligroso realmente hacer una videoconferencia con Zoom. Yo ya la he hecho. Me tengo que arrepentir. Ahora Mónica y Pablo nos lo van a aclarar. Bueno, pues lo primero de todo es, yo creo que Mónica, Pablo, la idea de que la gente sepa si debe seguir usando Zoom, si no tiene que usar Zoom, si se pone en riesgo la privacidad de sus datos, la seguridad de sus equipos. ¿Dónde ha empezado todo esto y en qué punto nos encontramos? A ver, Mónica. Zoom ha tenido problemas de seguridad, se han descubierto una serie de vulnerabilidades que las comentamos aquí también en Cyber After Work la semana pasada, y eso es una realidad. Pero también, como hemos explicado muchas otras veces y ocurre constantemente y todos los días, todo tipo de sistemas, de software, de programas, de aplicaciones son susceptibles de tener fallos de seguridad y constantemente las tienen, y sus desarrolladores y los expertos en ciberseguridad están arreglándolas y solucionándolas también constantemente según van apareciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Zoom ha sido otra de las empresas que, en este caso, debido al enorme aumento del uso de Zoom, debido a este teletrabajo y a esta situación, pues la gente ha empezado a usar Zoom mucho más y aumentaron el uso en un porcentaje abrumador, ¿no? Entonces, también al aumentar el uso, pues aumentó el número de personas que estaban mirando ese código a ver qué tal estaba y encontraron esos fallos. La empresa enseguida reaccionó y se puso a trabajar en ello y lanzaron un parche de seguridad que es el que está incluido en la última actualización de la aplicación. Por eso es muy importante que se utilice la última versión de la aplicación, que cualquier persona que tenga instalado lo que es el cliente de Zoom en su aplicación de Windows o de Mac, que lo actualice. Si se usaba la versión web, el problema lógicamente no estaba, ¿no? Y respecto a eso es muy importante también, y ahora nos comenta Pablo, que lógicamente se tienen que descargar la aplicación adecuada, porque si se descargan la aplicación, ya sea en versión escritorio o en móvil, es fraudulenta, pues ahí es donde también venían muchos de los problemas. Pablo. Exacto, siempre hablamos de la importancia de utilizar los markets oficiales a la hora de instalar aplicaciones y en este caso las actualizaciones, porque en general ha corrido bastante por distintas redes sociales versiones falsas de actualización con el tema de las vulnerabilidades. Y siempre es, tanto para Android como, sobre todo, nunca instalar aplicaciones desde markets que no sean oficiales, no sean supervisados por Google, porque ahí te pueden haber hecho una modificación en la aplicación y meterte un regalito dentro de esa actualización. Lo mismo ocurre también con los clientes que se instalan en ordenadores. Hay que descargarlos de las fuentes oficiales, mantenerlos actualizados, es decir, cuando sale esa ventanita de, oye, que tienes que actualizar la aplicación, que ha salido una nueva versión, no dejarlo para luego, hazlo para antes, porque normalmente estas actualizaciones suele ser porque han encontrado un fallo de seguridad, como es el caso, y también, pues como dice Mónica, poner un poco de cordura en el sentido de que todo software en general puede contener vulnerabilidades. No conocemos a día de hoy un programa que sea infalible al 100% de seguridad. Entonces, pues a Zoom le ha tocado ahora, pues como decía Mónica, porque ha incrementado mucho su uso, la gente le ha empezado a inspeccionar un poco más para ver si era seguro o no era seguro, cumplía los requerimientos de seguridad de su empresa. Y bueno, en la medida de lo posible hay que tratar de seguir, pues distintas vías de seguridad que tanto la empresa Zoom
o incluso nuestros amigos del CCNC te han sacado una guía en la cual te dan una serie de consideraciones que cómo debes utilizar la aplicación. También es importante saber, en una aplicación de videoconferencia en la que estás teniendo, tú no debes decir grandes secretos, es decir, utilizar una aplicación de videoconferencia para estar difundiendo contraseñas, planes estratégicos o cifras que quieras que se mantengan en secreto, quizás no sea la mejor de las ideas. Bueno, pues efectivamente, ¿no? El uso razonable, ¿no?, de estas plataformas y como habéis visto, bueno, pues al final todos los programas, aplicaciones requieren de actualizaciones y que, en fin, el mercado, bueno, pues nadie le iba a decir a Zoom que iba a ponerse en primera línea de fuego ante una circunstancia, pues, como la que ha generado el coronavirus. Por lo tanto, mucho ojo con las aplicaciones que utilizamos, pero sobre todo con las actualizaciones y, como dice Pablo, el propio sentido común con lo que decimos a través de dichas reuniones. Bueno, pues hay que tener cuidado con lo que decimos, pero también cuidado con lo que tenemos. Ese es hoy el objeto de nuestro programa, el de la recuperación de los datos, y para ello, y a modo de introducción, saludar a César Cabanas, director comercial de OnRetrieval. César, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas tardes. Encantado, César, de saludarte y sobre todo pues para ponerle un poquito en la pista a la gente de lo que puede suponer la pérdida de datos. Como hemos dicho al principio, pues nuestra empresa se ha trasladado a un entorno pues poco seguro y con unas capacidades limitadas. Jamás pensamos que los sistemas para ver nuestras series iban a ser los sistemas que íbamos a utilizar para mantener la actividad de nuestro negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta de cara a los datos que, como hemos dicho, ¿no?, son fundamentales para el buen desarrollo de nuestro negocio? ¿Tenéis datos actualizados de lo que puede suponer en estos entornos, ¿no?, de incertidumbre y de traslación del trabajo a los domicilios en materia de pérdida de datos, ya que sois especialistas en la materia, César? Pues mira, Eduardo, realmente el problema de la pérdida de datos, que nos puede suceder a cualquier persona, en cualquier situación, y pasa a empresas, a particulares, cuando nos desplazamos de nuestro contexto de trabajo habitual, pues el riesgo es incremental. Y es incremental porque vamos a utilizar equipos, trabajar en un puesto de trabajo donde no estamos acostumbrados, posicionar nuestro ordenador en un sitio donde probablemente no esté tan estable, utilicemos un disco duro externo al que a lo mejor no estábamos todos los días conectándonos. Muchas veces nos estamos encontrando que estamos usando ese disco antiguo que teníamos guardado para volver a sacar de ese cajón, quitarle el polvo y volver a reutilizar. Mira, para que os hagáis una idea, nosotros hemos estado analizando datos y el 46% de usuarios de dispositivos electrónicos han perdido en algún momento dado datos. Bueno. Claro, en el fondo nos vamos dando cuenta de que realmente eso que tenemos registrado probablemente sea hasta más alto. Otra cosa es que sean datos significativos, ¿no?, que podamos llegar en un momento dado a reclamar su recuperación. Porque la pérdida de datos la vamos a llevar desde información valiosa, nuestras fotos, nuestros recuerdos, nuestros datos personales, en la cual realmente, y estos días que estamos en casa revisando y recordando nuestros álbumes y esos discos con información de nuestros recuerdos, pues nos estamos dando cuenta que hay muchos dispositivos que han dejado de funcionar. Pero claro, cuando esto ocurre dentro del entorno empresarial, en una pyme, esa pérdida de datos ya no es que sea un disgusto, es que puede poner en riesgo la continuidad de negocio, ¿no?, la continuidad del propio negocio. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy largo y tendido con la ayuda de César Cabanas, director comercial de OnRetrieval. Casi la mitad de los dispositivos que tenemos en nuestra casa, en nuestra empresa, han sufrido una pérdida de datos. Y esta puede venir porque se nos caiga la taza de encima o porque cometamos una imprudencia y hagamos un borrado involuntario de los mismos. ¿A qué circunstancias nos enfrentamos? ¿Cómo se puede solucionar? Es algo que vamos a comentar a lo largo del programa. Y yo creo que lo primero de todo es ver un poco, César, Pablo, Mónica, las circunstancias en las que nos podemos encontrar. Yo tengo que reconocer una cosa.
Hombre, pérdida de datos sí que he tenido yo en alguna ocasión, pero sobre todo debido a que soy un ignorante tecnológico, ¿no? Entonces, cuando he hecho cambios de dispositivos donde creías tener pues almacenadas determinadas copias de seguridad, bueno, pues en esa renovación de los dispositivos, pues he visto que hay franjas de tiempo que ha desaparecido la información, tanto de fotografías como de información almacenada, etcétera, etcétera. No he sido capaz, no he sabido hacerlo, ¿no? Y luego, por otro lado, tengo que reconocer que yo sí es cierto que tengo un disco duro portátil en el que procuro hacer copias de seguridad del dispositivo principal con el que trabajo, pero esto lo empecé a hacer hace poco porque durante un día y medio pensé, no sé si es la jerga que utilizáis, que se me había tostado literalmente el ordenador y que su recuperación implicaba la pérdida total de todos los datos que yo tenía dentro. Entonces, ¿son estos los escenarios a los que nos podemos encontrar? Que se nos tueste el ordenador, que se nos caiga. Quiero recordar además, Pablo, que a ti también no sé si se te tostó, más bien se te dio un buen remojón, ¿no? Uno de tus dispositivos y tuviste la oportunidad de recuperar datos, Pablo. Exactamente, yo tuve la desgracia de que uno de mis teléfonos móviles decidió darse un chapuzón en verano en la piscina y bueno, pues gracias a la gente de Retrieval pues recuperamos básicamente la información valiosa que tienes en ese teléfono, que son las fotos y los recuerdos de la familia. Pero César, vamos a ver, ¿se nos puede tostar el ordenador? Porque se puede tostar y siempre cuando vamos al servicio técnico nos dicen, ¿tiene usted una copia de seguridad? Porque si no, más vale que usted lo haya guardado todo porque el reseteo y el arreglo va a hacer que todo se borre. Nos enfrentamos a esos casos. ¿Cuáles son las circunstancias que pueden sucederle a un autónomo, a un particular, a una persona que está teletrabajando y tiene toda la información en su ordenador ahora mismo? ¿Cuál es el escenario? A ver. Es muy importante tener en cuenta que los dispositivos electrónicos no son infalibles y terminan fallando. Todos los dispositivos de almacenamiento masivo, cuando hablamos de un disco duro, los discos duros, ten en cuenta que en torno al 50% de ellos empiezan a fallar más o menos, no llegan a cumplir los 5 años sin haber cometido algún error o algún fallo dentro del dispositivo, ya sea mecánico o ya sea electrónico, que nos impida acceder a esa información. Eso quiere decir que ese modelo en el que no le hemos previsto cuál es el momento de sustituir ese dispositivo por un dispositivo nuevo, si esperamos hasta que se agote, nos encontramos que habremos perdido la información. Esto es algo que nos pasa, como contaba el caso Pablo, con un teléfono móvil, que lo que pasa es que solemos sustituir el teléfono móvil con mayor frecuencia de la que llegan a perder su vida útil. Entonces, los errores por los que nosotros podemos perder la información, el primer error, sorprendentemente, es el error del propio dispositivo. Es que los dispositivos terminan teniendo un fallo que nos impide acceder a la información del mismo. El segundo es el error humano, que es ese al que se nos cae al agua, el que se nos cae al suelo, el que por cualquier error de una persona pueda meterlo. Y el tercero son desastres naturales. Una inundación, una tormenta que provoca una subida de tensión y genere ese quedarse tostado que comentabas antes, ¿no? De todas formas, Mónica, ¿qué te parece lo que dice César? Que el primer factor se halla en el dispositivo. No sé si es la obsolescencia programada o sencillamente, bueno, pues que el uso o el límite de vida que tienen pues la mayoría de las tecnologías es el que es y que no somos conscientes, porque somos aquellos de ojalá esto me dure como el coche, ¿no? Ojalá me dure 15 años el teléfono móvil, y no somos conscientes de que al final, tarde o temprano, acaban, es que no quiero utilizar este lenguaje, estoy ya con lo del tostado, pero vamos, acaban petando, ¿no? Que es lo que se suele decir, ¿no? Pues sí, efectivamente, y muy bien dicho, Edu, porque es que es así como acaban. Y cuando eso ocurre y no hemos tomado las medidas necesarias, pues es cuando nos acordamos, ¿no?, de todo. Y ese es el problema, que los fallos ocurren y, como bien decía César, pues los equipos no son infalibles, y el problema es que muchos de los discos duros portátiles que utilizamos, que la mayoría tenemos en casa, son discos duros mecánicos, ¿no? Los últimos años
se han estado utilizando también los discos duros los discos de estado sólido, que seguro que ya todo el mundo los conoce, que tienen otro tipo de funcionamiento, no es mecánico, pero eso no significa que no puedan tener fallos. Los errores pueden ser mecánicos, pues como cualquier aparato doméstico que se puede estropear, electrónicos, pero también pueden ser errores de software, ¿no? Entonces, todo puede pasar y a nivel de este tipo de dispositivos también. Entonces hay que tener en cuenta que esos fallos ocurren. Los errores humanos, por supuesto, añaden otro factor más y hay que tener en cuenta todo ello. Hay que tener ese backup que decimos siempre para el backup. Oye, el segundo de los escenarios que apuntaba César era el del error humano. Yo no quiero cebarme en el error de Pablo, del baño que se dio, estoy seguro de que fue muy satisfactorio, pero en el bolsillo del bañador llevábamos un dispositivo móvil. Pablo, cuando tú de repente te das cuenta, ¿cómo se te quedó el móvil? Es decir, ¿podía arrancar, no podía arrancar? Porque yo creo que uno ha visto múltiples vídeos en YouTube sobre cómo secarlos y cogerlo con arroz, ponerle el secador, pues un poco a la desesperada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con tu móvil? ¿Podía llegar a arrancar? ¿Te daba alguna señal? ¿Cuál es un poco el estado en el que se te quedó? Pues bueno, el baño fue muy placentero hasta ese preciso momento en el que te das cuenta de que el teléfono está bañándose contigo. Se quedó básicamente en negro, o sea, se quedó en que no me respondía. Le metimos en arroz, le dimos secador, le hicimos todos los trucos habidos y por haber, pero en ningún momento llegó a recuperarse. Y entonces fue un poco el momento en el cual, pues, dar las gracias de tener grandes amigos que se dediquen a los servicios de recuperación de información, y gracias a ello, pues, los conseguimos recuperar esas fotos y esa información valiosa que contenía el teléfono. César, lo que cuenta Pablo, vamos a ver, si yo de repente, por la razón que sea, por un fallo mío, se me cae el teléfono, se me rompe en 1000 pedazos, se me moja, o el tercer caso, ¿no? Ese desastre natural, pues que hace que haya un chispazo, que se me funda, soy incapaz de volverlo a ponerlo en orden, no arranca. Entonces, claro, muchas veces lo que la mayoría pensamos es, jolín, qué mala suerte, no me arranca el móvil, pues lloro, y lo tiro a la basura porque no vuelve a arrancar ni cargándolo. Es decir, que no pensamos que de la nada podemos recuperar, si no todo, gran parte de la información. Pensamos que ha llegado a su fin, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes errores que cometemos, ¿no? Que hay vida más allá de un fundido, ¿no? Sí, completamente. De hecho, hay muchas veces que la información que contiene ese dispositivo es mucho más valiosa que el propio dispositivo. Sustituir el dispositivo no es un problema, pero en cambio el poder tener disponible la información que contenía el mismo, sí. Ahí yo siempre quiero hacer una recomendación y explicarla, porque yo creo que las cosas cuando se entienden tienen sentido. Cuando la gente pierde datos, hay un disco que deja de funcionar, sobre todo en el caso de los discos duros, de los discos mecánicos, nos encontramos que la gente trata de recuperar por sus propios recursos la información, y eso es muy importante que se evalúe previamente, porque podemos poner en riesgo la propia recuperación posterior de la información. Los discos duros son mucho más estables, incluso en el tiempo la información es mucho más estable que los propios discos sólidos. Esos discos modernos de los que hablaba hace un momento Mónica, que es verdad que tiene una velocidad de lectura muchísimo más rápida y una capacidad de almacenamiento cada vez mayor, pero estamos en un microchip muy pequeño almacenando muchísima cantidad de información, y los fallos electrónicos son muy sensibles a los mismos, y los procesos de lectura y escritura tienen, no sé si llamarlo realmente una obsolescencia programada, pero tienen un número de ciclos de vida contado, ¿vale? El disco duro no tiene un tiempo de vida contado. Lo que pasa que sí nos pueden fallar los problemas mecánicos o problemas electrónicos, pero la información generalmente sigue contenido en esos platos magnetizados y vamos a ser capaces de recomendar. O sea, por lo cual, la idea...
Sí, vamos, no, iba a decirte, César, que la idea es que no nos demos por vencidos, ¿no? O sea, que no pensemos, joder, esto no me arranca, pues ya no le echo lo que dice Pablo, le echo el secador, la esta de arroz, he rezado 3 Padres Nuestros y no hay forma de que esto arranque. Pues muchas veces lo metemos en el cajón, si no lo tiramos a la basura y pensamos que es imposible ya su recuperación. Y yo creo que esto, pues ahora mismo hay múltiples teléfonos en cajones, pues, si no en basuras, de los que no se ha extraído los datos porque se desconocía que se podía recuperar el dato, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A día de hoy se puede recuperar los datos de cualquier dispositivo electrónico. El nivel de fiabilidad nunca es del 100%, siempre nos vamos a encontrar con algunos casos, siempre minoritarios, que puedan llegar a ser irrecuperables, pero ese concepto que nosotros tenemos, que usamos en la práctica forense, que es ser capaz de tirar y rastrear y buscar en todos esos registros la información que en un momento dado estuvo almacenada, nos permiten, tanto por problemas mecánicos, electrónicos o incluso lógicos, el poder rastrear y ser capaces de recuperar esa información y ponerla a disposición de los usuarios. César, una pregunta. ¿Cuántos casos podéis tener a lo largo de un año de necesidad de recuperación de datos de distintos dispositivos? ¿Y cuáles son un poco los más frecuentes? ¿Discos duros extraíbles, teléfonos móviles? Pues mira, nosotros ahora mismo estamos trabajando aproximadamente entre 600 y 1000 casos al mes, para que os hagáis una idea, el número de dispositivos que trabajamos en el laboratorio. A día de hoy estamos siendo pues de los principales laboratorios en Europa, y en volumen de trabajo en España, evidentemente, somos el laboratorio con mayor volumen. El dispositivo mayoritario sigue siendo el disco duro, que sigue siendo precisamente porque mayoritariamente nuestros ordenadores de sobremesa y nuestros ordenadores siguen todavía disponiendo de discos duros. Los discos sólidos van ganando cada vez más importancia, igual que los móviles. Y luego hay otro dispositivo que es muy relevante y que quiero poner encima de la mesa porque en el mundo de las empresas cada vez le damos más prioridad, que son todos nuestros RAID, todos nuestros servidores, que es ese conjunto de discos que vienen montados y que aparentemente además nos dan una tranquilidad porque están diseñados para que si un disco falla, el resto sean capaces de reorganizar la información y nos permitan no haber perdido nada de información aunque un disco caiga. Bueno, pues toda esta teoría, que la verdad es que está muy bien y suena muy bien, algo falla cuando todas las semanas tenemos un número ingente de dispositivos RAID teniendo que venir al laboratorio. O bien porque no se haya hecho un mantenimiento adecuado, cuando cae un disco dentro de un sistema RAID, el responsable de mantenimiento de sustituir ese disco no lo ha hecho a tiempo, o bien porque, como todos los discos que conforman un RAID son del mismo lote de fabricación generalmente, cuando uno de los discos falla, el resto, sus hermanos, que los ponemos a trabajar al 100%, pueden generar un estrés y volver a caer el siguiente. Digamos que son dos motivos por los que pueden fallar. La ventaja es que la recuperación del RAID aumentamos enormemente el nivel de éxito. ¿Por qué? Porque la información, aunque esté perdida, aunque estén rotos, está. Somos capaces de ir cogiendo las fracciones de información que están desperdigadas en los diferentes discos, volver a recomponerla y volverla a poner a disposición del cliente. Un tema importante en cuanto al proceso de recuperación de datos, y ahora nos lo explicas tú, César, es importante tener en cuenta que una vez que se produzca un fallo con uno de los dispositivos, ya sea un error de software o humano, lo que decía al principio Edu, por ejemplo, que a mí, por ejemplo, me ha ocurrido que haces un cambio de móvil, la copia de seguridad no se ha hecho bien y pierdes información, pues no seguir utilizando ese dispositivo para que no se sobrescriba la información y que así haya más posibilidades de recuperación, de recuperar la mayor parte de la información posible. ¿Cómo funciona esto, César? Cuéntanos. Claro, es como tú dices, es muy importante. Nosotros siempre recomendamos, en cuanto ha habido una pérdida de datos, paralizar ese dispositivo y ponerse en contacto con nosotros. No es un problema de que no queramos que la gente lo haga por sí mismo, sino que en cuanto nosotros hemos borrado un dato, realmente los sistemas de almacenamiento no borran la información. Lo que hacen es dejarlo
ese espacio disponible para volver a grabar la siguiente información que queramos registrar en el dispositivo. Con lo cual, cuando nosotros hemos borrado, realmente la información no ha desaparecido. Hemos dejado un espacio disponible. Si volvemos y seguimos utilizando ese dispositivo, vamos a ir generando información que se escriba en esa misma memoria, y lo que vamos a ir haciendo es rellenando esos espacios que en su momento ocupó esa información que se ha borrado. Como dice Mónica, lo mejor es un dispositivo que hemos borrado, aunque sea accidentalmente una información, hemos perdido información, ha dejado de funcionar, lo mejor es pararlo, ponerlo en disposición de un laboratorio y que en ese momento podamos nosotros actuar y podamos recuperar el máximo de la información. César, ¿cuánto se tarda en recuperar la información? ¿Depende del volumen que hubiese almacenado? ¿Depende de la información concreta que queremos recuperar? ¿De la profundidad en la que se halle? ¿Cómo funciona esto en cuestión de tiempo y de plazos? Pues mira, en cuestión de plazos te diré que exceptuando grandes volúmenes de información de sistema RAID, algún equipo con 50 discos en el que realmente nos podamos encontrar el proceso de clonado y el proceso de recuperación y de copiado de los discos, si nos afecte al tiempo, generalmente un disco normal, un disco de medio tera, de 1 tera o un teléfono, van a ser por planes con los que nosotros acordamos con el cliente. Podemos hacer trabajos perfectamente en 24 horas, trabajos urgentes, y no hay ningún problema. La media viene a ser entre 4 y 5 días. Nuestro plan básico está entre 5 y 7 días y generalmente no llegamos a agotar ese tiempo. Pablo. Hola. Yo le quería preguntar a César un poco por... Es que pensé que te habíamos perdido, Pablo, como últimamente. Sí, cada programa te solemos perder durante 5 minutos. Digo, bueno, no sea que le hayamos perdido ahora. No, hoy todavía no lo habéis logrado. Le iba a preguntar a César un poco por los casos más curiosos o más destacables que hayan pasado por el laboratorio, algo que le haya llamado especialmente la atención y que pueda compartir con nuestros oyentes. Pues sí, realmente por el laboratorio pasan discos con circunstancias y dispositivos de circunstancias absolutamente peculiares, sin dar datos que puedan identificar en ningún momento dado a nuestros usuarios, porque como sabéis, la parte de la confidencialidad para nosotros es muy relevante, pero sí, por ejemplo, tenemos una cabina de almacenamiento y uno con 54 discos que se había sumergido en el agua debido a una inundación. ¿Os podéis imaginar el ataque? Nosotros decimos siempre que nuestros clientes no tienen un problema tecnológico. Desde el equipo de atención al cliente, cuando atendemos a nuestros clientes, lo que queremos es empatizar con cuál es su problema. Una empresa que tiene una cabina de 54 discos, que se ha inundado su empresa con estas inundaciones que hubo hace unos meses, su problema no es tecnológico, su problema es puramente de continuidad de negocio, su problema es de que tienen un problemón encima absolutamente ingente. Claro que le tenemos que apoyar desde el punto de vista tecnológico, claro que nuestro laboratorio tiene que ayudar a poner en marcha esos discos, a ser capaces de recuperarlos, pero además hay que poder hablar con el cliente y entender en su lenguaje sus prisas, sus tiempos, sus necesidades, su alcance. Y ahí hay una parte muy, muy relevante de nuestro trabajo que no es solo tecnológico, que es poder entender realmente dónde realmente tiene esa necesidad. En otro tipo César, de casos, sí. No, perdón, que no te interrumpo con los casos. Cuenta. No, os puedo contar el caso de un teléfono móvil. Como decía, tú contabas tu caso, Pablo, que se te había quedado el agua, pero nos hemos encontrado un móvil que lleva varios años debajo del agua. Bueno, un móvil que está debajo del agua varios años es como una piedra. Y hay que empezar a Tendría hasta restos, ¿no? Para llegar a recuperar estas tarjetas de memoria que, gracias a que tecnológicamente, conforme se arman, suelen estar protegidas con unas resinas epoxis, que son las que lo anclan a la placa. Esas propias resinas protegen esos chips y hemos sido capaces de revertir esta información y recuperarla, ¿no? Pero César, una pregunta. Ahora mismo vivimos unas circunstancias pues muy especiales, ¿no? Estamos todos en nuestra casa, pues con una limitación de movimientos pues muy
muy evidente, ¿no? Y muy marcada. Y estas circunstancias pues se pueden producir en este momento de estado de alarma y de aislamiento y de confinamiento. Ahora mismo operáis con normalidad el servicio de recuperación de datos. ¿Cómo operáis? Porque claro, si yo de repente me encuentro aquí en mi casa que no puedo asistir, no puedo ir a, yo que sé, a que el departamento técnico al que suelo ir al lado de mi casa me diga que ya no tengo nada que hacer, pero ni siquiera puedo hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis operando en este periodo para la recuperación de datos y sobre todo pues para las empresas, ¿no? Que quizás no pueden asistir físicamente, ¿no? A sus espacios, pero al final los servidores son los que acaban fallando. ¿Cómo funcionáis en el tiempo de COVID? Pues mira, en el tiempo de COVID hemos tenido que, evidentemente, adaptarnos al mismo, pero con ese concepto que teníamos, que era adaptarnos a la necesidad de nuestro cliente. No dejamos de ser un servicio esencial, es un servicio fundamental para la continuidad de otros servicios esenciales. Damos servicio a tantas de empresas que afectan a cualquier sector, que es muy relevante. Seguimos haciendo esa recogida a domicilio, seguimos pudiéndonos desplazar a recoger esos dispositivos en el domicilio, en la empresa, en las recogidas, todo lo que son desplazamientos de recogidas y entregas, lo tenemos absolutamente garantizado. Sí hemos tenido que hacer un refuerzo en las medidas de seguridad e higiene. En todo momento, todos los dispositivos que llegan al laboratorio, inmediatamente se hace un proceso de lavado y un proceso de desinfección de los mismos para garantizar que todos nuestros trabajadores, todos nuestros técnicos del laboratorio los están manipulando sin riesgo, y todo el proceso de entrega y previo al proceso de entrega de los dispositivos de entrega se vuelve a repetir todo ese proceso de embalaje especial y protocolo de desinfección. En el resto de las acciones seguimos garantizando el 100% de nuestros servicios. Vamos a, César, ahora a dar muchas más claves, ¿no? de lo que se puede hacer en un proceso de recuperación de datos y sobre todo del coste, ¿no? Porque también es otra de las grandes preguntas que seguro tienen, pero antes lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para la publicidad y luego también vamos a saludar a un viejo amigo del programa para que nos cuente qué tal le ha ido este fin de semana en esa CoronaCon en la que pues todo lo más granado de la sociedad de la ciberseguridad de nuestro país ha estado presente, además con una finalidad de recaudación solidaria para la Cruz Roja, hablando, intercambiando y compartiendo conocimiento, que es pues básicamente la esencia que nosotros queremos reproducir en este programa. Volvemos enseguida, no os vayáis. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. After Work, con Eduardo Castillo. Hoy nuestra tertulia especial está hablando de la recuperación de los datos cuando tenemos una falla en nuestro dispositivo, en cualquier dispositivo que almacene datos que sean relevantes para nuestra empresa, importantes para nuestra vida, y lo estamos haciendo con la ayuda de César Cabanas, que es el director comercial de OnRetrieval, y por supuesto de Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, que precisamente han estado muy ocupados estos días de Semana Santa, participando de una manera muy activa en la CoronaCon, un encuentro virtual que desde el jueves hasta el domingo pues congregó, como he dicho antes, a lo más granado de la sociedad de ciberseguridad de nuestro país, moderado por la fantástica Mónica Valle. Mónica, en cifras, creo que un éxito, sobre todo de recaudación, que era el principal objetivo, ¿no? Pues la verdad que sí, ese era el objetivo con el que se creó en un primer momento. Bueno, en un primer momento, como nos estuvo contando también
Carlos, uno de los organizadores la semana pasada, era pues una charla entre amigos que al final fue creciendo y al final más de 100 ponentes durante 4 días y, por cierto, un evento internacional porque había muchísimos espectadores de otros países, así que, bueno, agradecimiento enorme a todos ellos y, como decías, ese contador de donaciones, que es lo más importante de todo, se marcó un objetivo ya casi al final del Congreso, que eran los 40.000 euros, y estamos ya rozando esa cifra con 38.442,78, para ser muy concretos, euros que van directamente al plan Cruz Roja Responde, que está ayudando a las personas más necesitadas por esta pandemia de coronavirus. Así que ya ves, ¿qué os parece? Pues venga, pues nada, que hacemos el llamamiento, el impulso final para llegar a esa cifra. Queda muy poquito, así que nuestro llamamiento a que la gente se anime para no solo contribuir al fortalecimiento de la comunidad de ciberseguridad, sino también a esa causa justa que es ayudar a la Cruz Roja, que hoy está velando porque nosotros estemos haciendo este programa. Y precisamente, si hoy estamos hablando de los riesgos que conllevan las nuevas tecnologías, los riesgos físicos en este caso, también se estuvo hablando de los riesgos asociados a las nuevas tecnologías, pero sobre todo a las amenazas que hay detrás. ¿Y quién estuvo hablando de esto? Pues nuestro amigo Ángel Pablo Avilés. Angelucho, ¿cómo estás? Director de Smart Tech, a ver si lo digo, perdón, Smart Human Capital, que se me va, Angelucho. ¿Cómo estás, amigo? Un placer escucharte. Buenas tardes desde el confinamiento. Muy bien, muy bien. Oye, que ¿cómo va la vida y cómo viviste el corona? El corona hay que decirlo. El coronavirus desgraciadamente no muy bien, puesto que hay amigos muy directos afectados que nos han dejado. Y precisamente por eso pues te da más fuerza para apoyar a esta iniciativa, que cuando me llaman, como decía Mónica, iba a ser una tarde entre amigos y al final fíjate lo que se ha convertido, y disfrutando porque se ha visto como la comunidad de hacking pues ha unado esfuerzos, aunque alguno ha intentado llevárselo a su terreno, se ha conseguido que quede aséptico y que sea algo sin marcas, sin logotipos, simplemente eso, el de solidaridad, ¿no? Y muy contento de lo que han conseguido y la verdad que los organizadores se merecen no un aplauso, sino 18. Oye, Angelucho, pues hoy que vivimos estos tiempos extraños, difíciles de confinamiento, donde muchos de nuestros hijos, como estamos teletrabajando, pues nos encantaría atenderlos, ¿no?, a todas horas. Sin embargo, pues los dejamos muchas veces en manos de la tecnología para poder teletrabajar, para poder tener esa videoconferencia, ¿no?, en nuestro trabajo. Y hoy más que nunca están siendo pues más vulnerables, ¿no?, a ese entorno en el que tú siempre has alertado, ¿no?, a través de por una red más segura. Pues yo creo que es un buen momento para reflexionar y para que los padres, que como además pasan tanto tiempo con sus hijos, pues les den un poquito de lecciones en el terreno de los riesgos que hay a través de las nuevas tecnologías, a través de la red, ¿no? Sí, porque además el confinamiento, el estar en casa, pues conlleva pues que estemos más expuestos todos a la red, ¿no?, a sus virtudes, pero también a sus peligros, y conlleva que esos analfabetos digitales, para que sus hijos e hijas les dejen tranquilos, pues les dotan de tecnología, pero les dejan solos, como siempre decimos, esos huérfanos digitales. Entonces, ya no solamente, como siempre decimos, que accedan a contenidos inapropiados para dependiendo qué edad, ¿no?, sino que los ciberdepredadores pues ahora mismo están más al acecho, también tienen más tiempo, ellos también están confinados y tienen más tiempo para llegar a los más pequeños, ¿no? Mónica. Efectivamente, sí, porque solemos hablar de esos riesgos del teletrabajo y es cierto que los cibercriminales están por su objetivo, lógicamente, como hacen siempre, ¿no?, de aprovechar cualquier oportunidad
para sacar su beneficio, para ganar dinero. Pero claro, como bien nos dice Angelucho, pues hay otra realidad aún más negra y aún más peligrosa y preocupante, que son pues esas personas que van a por los más vulnerables, ¿no? Y en la charla de Coronacom precisamente pues daba una charla para padres, ¿no? Explicando precisamente pues cómo ayudar a hablar con los más pequeños, ¿no? A contarles cómo tienen que protegerse en Internet, cómo tienen que estar pendientes de lo que pueda ser verdad y lo que no, porque, como bien decía el título de su charla, la curiosidad mató al gato, ¿no? Y en Internet también. Angelucho, hoy es una oportunidad de oro, ¿no? Para poder hacer esa educación y esa didáctica, ¿no? En el seno de las familias y en el uso de las nuevas tecnologías. Efectivamente, pero nos centramos en los menores y, por supuesto, hay que estar centrados. Yo sabéis que siempre hago llamamientos, ¿no? Y hoy también están confinados personas con capacidades especiales. Como sabéis, yo todos los años voy a un centro de personas con capacidades diferentes y ayer les mandé un vídeo. Y les mandé un vídeo y decía: hola chicos, soy Verónica, vuestra amiga de Internet. Me habéis conocido, ¿verdad? Pero es que es cierto, son personas que aunque tengan 40 años, 50 años, 20 años, también son catalogados como menores, porque realmente lo son. Y ahí les dejamos también, o sea, tienen esa capacidad para conectarse en redes sociales. Entonces me gustaría hacer ese llamamiento, ¿no? No solamente centrarnos en los niños y niñas, que por supuestísimo, pero también en esas personas que nos necesitan y creo que les olvidamos demasiado. Pues yo creo que es más que suficiente hablar unos minutos con Angelucho. Siempre es un aprendizaje para que todos aquellos que nos estáis escuchando y que ahora mismo delegáis en la tecnología el buen funcionamiento del teletrabajo en vuestras casas, no se os olvide que los riesgos siguen acechando detrás de esas redes que ahora mismo suponen para muchos de nosotros sobrellevar este confinamiento. Son las charlas que dio nuestro amigo Ángel Pablo Avilés, Angelucho, que es el responsable de ciberseguridad de Smart Human Capital, al que como siempre ha sido un placer escuchar, aunque sea estos minutillos, que sea pronto que nos liberen. Mucho ánimo para todos en Smart Human y también para tu antigua casa, tu casa de corazón, que sin lugar a dudas está haciendo una labor fundamental en estos tiempos de confinamiento. Angelucho, un fuerte abrazo y que te cuides mucho. Igualmente para vosotros, un abrazo. Pues estaba pensando que además de los riesgos que supone dejarle el dispositivo a nuestros hijos para que naveguen no se sabe dónde, también es un riesgo porque la fragilidad de sus manos hace que estos se vayan contra el suelo y puedan acabar, nunca se sabe, en el laboratorio de recuperación de datos de OnRetrieval. César, nos habíamos quedado pendientes de si es caro o no es caro, ¿no? ¿En cuánto valoramos las fotografías, los vídeos de nuestros hijos o aquellos momentos, ¿no? Pues que quisimos conservar, o sencillamente la información básica de nuestra empresa? ¿Es caro recuperar los datos, César? Pues vamos a ver, yo creo que no, que realmente no es caro. Lo relevante es saber qué cuestan nuestros datos. Nosotros lo que intentamos hacer es hacer un estudio muy pormenorizado y muy exhaustivo de cada dispositivo para poder ajustar ese precio. Una de las cosas que hacemos desde OnRetrieval, y además me tiene siempre súper orgulloso el poder contarlo, es que nosotros no cobramos absolutamente nada si no recuperamos los datos de nuestro cliente. No cargamos ni un solo coste, a pesar de que podamos estar dedicando horas y horas, si realmente no llegamos al objetivo que nuestro cliente quiere, que es recuperar su información. Y luego somos muy transparentes. Nosotros pedimos para el primer paso de la recuperación, que es recoger ese dispositivo en casa del cliente, llevarlo al laboratorio, y en menos de 24 horas el cliente va a tener un presupuesto expresamente diseñado para ese dispositivo y ese problema. ¿Cuál es el modelo? El modelo se trata de que podamos ajustarnos realmente a cuáles son los daños que hemos diagnosticado en ese dispositivo y podamos adaptar el presupuesto exactamente a ese coste. Cuando damos precios genéricos, ¿qué estamos haciendo? Estamos
metiendo todo en un mismo saco y transfiriendo los costes de otros dispositivos al primer cliente que venga. Si tú tienes un daño sencillo, un daño básico, le vamos a aplicar un precio mucho más bajo. Para nosotros es muy importante la personalización. Oye, César, ¿y cómo recupero yo el dato? Es decir, imagínate que recurro a un retrieval, le envío mi dispositivo porque en fin, voy a poner otro ejemplo que no sea el de la piscina, básicamente, le se ha llevado un porrazo y aquello no arranca ni aun enchufándolo a la corriente, ¿no? Entonces, ¿lográis recuperar los datos? ¿Cómo recibo yo esos datos luego para poder, pues volver a ponerlos en mis dispositivos y ser obviamente mucho más cuidadoso al futuro? ¿Cómo lo recibo? Claro, pues nosotros utilizamos dispositivos para volcar la información. ¿Por qué? Normalmente el volumen de información que se recupera de media, estamos hablando de entre 500 gigas y 1 tera de información. Con los volúmenes de información que, como os hemos comentado, estamos haciendo y recuperando en el laboratorio, a día de hoy el método más eficiente para el cliente es podérselo trasladar en un nuevo disco de volcado, que le va a valer a partir de ahora con un disco nuevo, perfectamente garantizado, porque le damos una garantía de 1 año de recuperación, que es nuestro Total Warranty que incluimos, y que le va a permitir el tener un nuevo dispositivo donde hacer un backup, con la garantía de que si durante todo ese año tuviera cualquier incidente, le volveríamos a recuperar sin coste. Oye, y como digo, sobre cualquier dispositivo, un teléfono móvil, un ordenador, una torre, un disco duro, cualquier dispositivo es susceptible de recuperación de datos. Cualquiera. Ahora mismo nosotros estamos recuperando desde sistemas RAID, un pendrive, una tarjeta SD, un móvil, un disco duro, un disco sólido, unas cintas de backup. Podemos hacer ahora mismo recuperación de cualquiera. Pensar que en OnRetrieval hemos confiado siempre en esa política de radar y foco, es poder analizar cualquier tecnología que haya a nivel mundial, analizarla y en la medida en la que aportaba valor incorporarla en el laboratorio. No quiero dejar de avisar que durante este periodo del COVID, desde OnRetrieval, sí estamos lanzando promociones de descuento especiales que puedan ayudar a esas empresas y a esas familias en estas situaciones más complicadas a poder acceder a nuestros servicios con precios y descuentos especiales. Bueno, pues ahí está la oportunidad que tenéis de recuperar los datos. No lo deis por perdido y además en estas circunstancias desde OnRetrieval, como nos acaba de contar su director comercial, son sensibles a cuáles son esos escenarios en los que particulares, autónomos, pymes o empresas de todo tipo, tamaño y condición igual tienen necesidad. Lo hemos conocido hoy en este programa especial que ha hablado sobre recuperación de datos con la ayuda de especialistas pioneros y únicos con uno de los mejores laboratorios de Europa en recuperación de datos como es la gente de OnRetrieval. César Cabanas, gracias amigo, mucha suerte y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, cuidaros mucho. Y también, por supuesto, a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle. Gracias amigos por haber estado como siempre con nosotros. Volveremos la próxima semana hablando de más temas que nos ayuden a concienciar sobre el tema de la ciberseguridad. Pablo, Mónica, gracias amigos. Gracias a ti siempre, Eduardo. Un fuerte abrazo y nosotros nos vemos mañana en el After Work de Capital Radio. Entonces. Capital Radio Madrid 105.7. Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8, porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa, y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos. Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.